Bueno, sean ustedes bienvenidos a su curso de geometría. El primer tema que vamos a mirar se llama ángulos. Entonces dice, un ángulo es la unión de dos semirrectas que parten de un mismo punto. Las semirrectas son los lados del ángulo y el punto común se llama vértice. Es decir, si yo tengo dos semirrectas, bueno, ¿qué es una semirrecta? Entonces una semirrecta tiene un punto donde comienza y se extiende en una sola dirección, a diferencia de una recta, que la recta se extiende en dos direcciones opuestas. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos dos semirrectas que parten de un mismo punto. Las semirrectas entonces tienen un nombre y es los lados, vienen a ser los lados del ángulo, y el punto común, es decir, desde donde parten las dos semirrectas, se llama vértice. ¿Listo? Entonces este es un ángulo. ¿Cómo se hace para nombrar los ángulos? Para nombrar los ángulos vamos a mirar tres maneras. Una primera manera es marcar sobre cada lado un punto y leer los puntos de tal manera que la letra que indica el vértice quede en el centro. Por ejemplo, este se llamaría el ángulo ABC. Entonces vamos a ubicar aquí sobre cada lado un punto y leemos los puntos de tal manera que la letra que indica el vértice quede en el centro. Entonces este podría ser el ángulo ABC. Entonces la letra que indica el vértice es B, debe ubicarla aquí en el centro. O también podría llamarse el ángulo CBA. Sería correcto, porque la letra que indica el vértice, que es B, está aquí en el centro. Pero sería incorrecto, por ejemplo, llamar a este ángulo el ángulo BAC, porque en este caso la letra B que está en el vértice no está aquí en el centro. ¿De acuerdo? Esto es muy importante a la hora de saber qué ángulo me están nombrando. Y otra manera, una forma B, es simplemente leer la letra que indica el vértice. En este caso, entonces, como el vértice está indicado por la letra B, yo puedo decir que este se llama el ángulo B y listo. Una tercera manera es utilizar letras del alfabeto griego. Entonces miren, por ejemplo, este le hemos llamado con la letra alfa. Entonces puede llamarse un ángulo alfa. Entonces vamos a recordar algunas letras del alfabeto griego. Por ejemplo, este se llama alfa, beta, teta, gamma, omega. ¿Listo? Ahí van a aparecer los nombres. Bueno, para medir un ángulo se utiliza el transportador. Por ejemplo, en este caso el ángulo C que hemos ubicado aquí, este ángulo C, está midiendo 60 grados. Hemos ubicado el transportador y nos damos cuenta que mide 60 grados. Algo que debemos saber aquí, nos puede hacer falta, es un poco sobre las medidas de los ángulos. Bueno, aquí tenemos 0 grados, aquí tenemos 90 grados, aquí tenemos 180 grados, aquí tenemos 270 grados y aquí tenemos 360 grados. De tal manera pues que si me dan algún ángulo, yo más o menos debo saber cuál es su medida. Bueno, vamos a mirar cómo se clasifican los ángulos. ¿Listo? Los ángulos se pueden clasificar según su medida, según su suma y según su posición. Entonces vamos a empezar según su medida. Según su medida, los ángulos se clasifican en agudos, obtusos, rectos y llanos. ¿Qué es un ángulo agudo? Un ángulo agudo es aquel que mide menos de 90 grados. Un ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 y pues tendrá que medir menos de 180. Un ángulo recto es aquel que mide 90 grados. Los ángulos rectos siempre se marcan así. ¿Listo? A diferencia de los otros ángulos, miren que va con un arco. Los ángulos llanos son aquellos que miden 180 grados. ¿Listo? Este se llama entonces un ángulo llano. Vamos a ver cómo se clasifican según su suma. Según su suma, los ángulos se clasifican en complementarios y suplementarios. Complementarios es cuando la suma de los ángulos es 90 grados. Y suplementarios cuando la suma de esos ángulos es de 180 grados. Es un concepto que lo debemos manejar muy bien a la hora de resolver las pruebas. Según su posición, otra forma para clasificar los ángulos es según su posición, y según su posición los ángulos se clasifican en consecutivos, adyacentes y opuestos por el vértice. Consecutivos es que está uno seguido de otro, es decir, comparten un mismo lado. Van a tener un mismo lado y un vértice común. Es decir, este vértice es tanto para el ángulo que estoy marcando ahorita como para este ángulo. Y este lado también es común a los dos ángulos. Adyacentes son consecutivos, pero los lados no comunes están en la misma línea recta. Entonces mire que son consecutivos porque comparten un vértice y comparten un lado,
pero los lados no comunes, que son estos dos, están sobre la misma línea recta, es decir, entre los dos me van a formar un ángulo llano. ¿Listo? Esos son los ángulos adyacentes. Opuestos por el vértice. Entonces, en este caso, cuando cortamos dos rectas, entonces aquí se me forman unos ángulos que se llaman opuestos por el vértice. Por ejemplo, el 1 es opuesto por el vértice con el 2, el 3 es opuesto por el vértice con ángulo 4. Bueno, más adelante vamos a mirar que esos ángulos tienen la misma medida, es decir, el 1, bueno, eso lo vamos a mirar más adelante, va a tener la misma medida, bueno, esto se le llama congruente con el ángulo 2, el ángulo 3 va a ser congruente con el ángulo 4, ¿listo? Más adelante lo vamos a ver. Bueno, vamos ahora a los ángulos determinados por dos paralelas y una secante. Entonces, empecemos por los ángulos correspondientes. Entonces, vamos a dibujar dos rectas paralelas y una recta secante. Entonces, una recta secante es una recta que corta, en este caso, a las dos paralelas. Aquí entonces se me forman unos ángulos, el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3, el 4, el 5, el 6, el ángulo 7 y el ángulo 8. Bueno, ¿cuáles son entonces los ángulos correspondientes o qué son ángulos correspondientes? Entonces vamos a trazar aquí unos sectores en la parte de arriba y en la parte de abajo, y simplemente vamos a mirar cuál sector de arriba le corresponde al de abajo. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el sector 1 de abajo le corresponde el 5, entonces el 1 y el 5 se llaman correspondientes. El sector 2 le corresponde el 6, esos ángulos se llaman correspondientes. El 3 le corresponde el 7, son correspondientes. El 4 le corresponde el 8, entonces esos ángulos son correspondientes. Los ángulos correspondientes tienen la misma medida, es decir, son congruentes. Entonces, el ángulo 1 es correspondiente con el 5, dijimos el 2 con el 6, dijimos que el 3 con el 7 y el 4 con el 8. Muy bien. Ángulos alternos internos. Trazamos las dos rectas paralelas, trazamos la recta secante, formamos los ángulos, ubicamos los ángulos que se me forman y vamos a mirar que son ángulos alternos internos. Entonces aquí hay dos palabritas, alternos y internos. Alterno significa, bueno, interno significa que están dentro de las paralelas, y alterno significa que uno está de un lado de la paralela y otro está del otro lado de la paralela. Entonces vamos a mirar. Entonces, bueno, internos están dentro de la paralela. Alternos, uno está de un lado, entonces aquí tenemos un lado de la paralela, es esto, y aquí tenemos el otro lado de la paralela. Listo. Los ángulos alternos internos deben ser no adyacentes. Entonces, si no son adyacentes, entonces aquí tendríamos las opciones de el 3 está de un lado de la paralela, el 4 está del otro lado de la paralela, entonces son alternos, son internos, pero en este caso no cumplen la propiedad de no ser adyacentes. El 3 y el 4 son adyacentes, por lo tanto el 3 y el 4 no son alternos internos, entonces el 3 tendrá que ser alterno interno con el 6. Lo mismo ocurre el 4, miren, el 4 entonces con quién es alterno interno, tendría que ser alterno interno con el ángulo 5. Entonces recordemos que los ángulos alternos internos también son congruentes, es decir, el ángulo 3 tiene la misma medida que el ángulo 6 y el ángulo 4 tiene la misma medida que el ángulo 5. Vamos ahora a los ángulos alternos externos. Bueno, trazamos las dos rectas paralelas, trazamos la recta secante y aquí tenemos los ángulos que se me forman. Estos ángulos que marcamos ahorita se llaman externos. Externos quiere decir que están por fuera de las paralelas. Bueno, y alternos, recordemos que alterno significa que uno está de un lado y el otro está del otro lado de las paralelas. ¿Listo? Entonces debemos tener presente eso. Ahora, los ángulos alternos externos deben cumplir también que no deben ser adyacentes. Entonces miren, el 1 está de un lado de la paralela. ¿Quién es alterno con el 1? Podría ser el 2 o podría ser el 8 porque están del otro lado de la paralela. Pero el 2 no puede ser porque el 2 no cumple esta propiedad que habíamos mencionado de no ser adyacente. Por lo tanto, el ángulo alterno externo al ángulo 1 tiene que ser el ángulo 8. Estos dos son alternos externos. De igual manera, hay otra pareja de ángulos alternos externos que sería el 2. ¿Con quién?
alterno, uno de un lado, el otro del otro lado y externo, entonces tendría que ser el 7. Entonces el 2 es alterno externo con el 7. Los ángulos alternos externos tienen la propiedad de que son congruentes, es decir, miden lo mismo. Por lo tanto, el ángulo 1 es alterno externo con el 8, miden lo mismo. El ángulo 2 es alterno externo con el ángulo 7, entonces esos dos miden lo mismo. Vamos ahora a los ángulos opuestos por el vértice. Entonces ahí tenemos las rectas paralelas, la recta secante y los ángulos opuestos por el vértice. Por ejemplo, el 2 es opuesto por el vértice con el 3, el 1 con el 4, el 5 con el 8, el 6 es opuesto por el vértice con el ángulo 7. Igual, ya lo habíamos dicho anteriormente que los ángulos opuestos por el vértice también son congruentes. Entonces el 1 tiene la misma medida que el 4, el 2 que el 3, el 5 tiene la misma medida que el 8 y el 6 tiene la misma medida que el ángulo 7. Muy bien, entonces ahora nos disponemos a resolver unas dos preguntas planteadas por el ICFES, las cuales ya van a aparecer. Listo, entonces muchas gracias. Les recomiendo que resuelvan las preguntas y hasta una próxima oportunidad.